Tengan todos muy buenas tardes. En este día martes 20 de abril del año 2021 damos gracias a Dios nuevamente por estar en este discipulado que nos ha permitido llevar martes tras martes. El discipulado está centrado en el Espíritu Santo y el creyente. Es el módulo 2 de nuestra doctrina básica. Como siempre hemos dicho, la doctrina está cimentada, fundamentada, soportada y sustentada por la palabra de Dios escrita en la Biblia. Y el tema de esta noche es el tema número 10, en el cual vamos a hacer una breve introducción acerca de liberación de demonios. En esta ocasión vamos a hacer la introducción, pero el siguiente martes vamos a ampliar un poco más acerca de la liberación de demonios. Así que vamos a ir a la Biblia, a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y vamos a orar mientras usted ahí lo mantiene en su Biblia o en su teléfono. Esta cita de Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por la bendición que nos das de estar en este lugar, en este día, Señor Padre, recibiendo más de tu palabra, de tu presencia. Señor, te pedimos, mi Dios Padre, que quites toda carga, quites también, Señor, cansancio, todo velo, limpies nuestros corazones de todo pecado. Señor, te entregamos todas nuestras faltas en esta hora. Y te pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que también quites todo velo de nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento, que, Señor, permita que nuestro corazón esté dispuesto para recibir esta enseñanza de parte tuya. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias infinitamente por la bendición que nos das, mi Dios, Padre, de conocerte, de recibir más sabiduría de parte de ti. En el nombre de Jesús, mi Dios, te entregamos este tiempo y a ti sea la gloria. Amén y amén. Entonces, como les decía, tema 10, liberación de demonios. Es un tema que no muchas iglesias o muchas congregaciones, mejor dicho, desean tocar o quieren tocar o desean desarrollar. Yo he escuchado, por ejemplo, pastores que han dicho, yo no participo mucho de la doctrina de la liberación de demonios, pero nos damos cuenta que la Biblia nos enseña acerca de la liberación de demonios. Y no es hasta que vino nuestro Señor Jesucristo en que hubo una verdadera liberación de demonios. Antes no tenemos registro en la palabra del Señor acerca de que alguien hubiera sido liberado de demonios. Es decir, tuvo que venir el mismo Dios para hacer libre a las personas de posesiones demoníacas. La liberación de demonios que rige a la iglesia de hoy consiste en echar fuera o sacar fuera demonios o espíritus inmundos con la autoridad del nombre de Jesús. Esa autoridad es la palabra y guiada por el Espíritu Santo de Dios, pero que está, más que todo, es un don que recibe una persona que es consagrada o una persona que es levantada por parte del Señor para ejercer este ministerio. Muchas personas dicen, no, este señor o esta persona, este joven, quien sea, necesita una liberación. Pero no es que de repente nosotros vamos a venir, vamos a orar y vamos a, solo porque se me ocurrió, echar fuera un demonio. Tiene que estar la persona consagrada y debe de tener cierta autoridad espiritual para poder ejercer la autoridad necesaria para expulsar un demonio. Entonces esta persona tiene que estar consagrada,
tiene que estar apartada y tiene que prepararse espiritualmente para poder alcanzar el nivel de autoridad espiritual y llevar una vida apartada y consagrada para el Señor, para tener autoridad espiritual y en el nombre de Jesús poder echar demonios. El tema del origen de los demonios también ha quedado un poco oculto a través de la Biblia. En la Biblia hay luz, pero no tan amplia ni tan descriptiva acerca del origen de los demonios, porque el Señor nada más da ciertas pistas acerca del origen de los demonios, pero con esa poca luz el Señor nos enseña de que estos demonios cometieron en su momento cierta falla o cometieron cierto pecado de desobediencia y de rebelión en contra de Dios directamente, por lo cual fueron despojados de sus propios cuerpos y sus espíritus quedaron vagando acerca en este mundo o en una dimensión en el cual no pueden tener ya un cuerpo porque fueron despojados de este cuerpo. Entonces, estos seres son de una creación de la cual ellos perdieron su cuerpo, pero que su espíritu sigue vagando para ser condenados errantes. Entonces hay una mala concepción. La gente cree o la gente piensa o a la gente le han hecho creer de que es el alma de alguien que murió que se manifiesta a través de un médium o de un brujo o a través de un hechicero, a través de alguien que tiene contacto con los espíritus. Entonces la gente cree que son personas que murieron, el alma o el espíritu de una persona que anda penando, anda en pena, y que no haya sosiego, no haya descanso, no haya reposo, y que alguien que murió es la manifestación de un fantasma. Entonces, debemos aclarar de que, o debemos de tener bien claro, de que los demonios vienen de una creación pasada. Estos demonios perdieron su cuerpo y sus espíritus son los que andan errantes, deseosos, ávidos de poseer un lugar a donde vivir. Entonces, en este breve estudio vamos a hacer la introducción al tema relacionado con los demonios y vamos a ampliar posteriormente el tema acerca de lo que es en sí la liberación de demonios. Pero el tema 10 de nuestro discipulado es la liberación de los demonios. Entonces hacemos un breve estudio teniendo en mente que lo revelado, lo oculto, son dos cosas diferentes. Lo revelado es lo que el Señor nos permite revelarnos y con lo cual, por medio de la revelación del Espíritu Santo, nos pertenece a nosotros y nos es dado por Dios a nosotros. Pero lo oculto le pertenece a Dios. Hay cosas que están ocultas en la Biblia y que hay que pedir revelación al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener acceso a esa revelación y podamos comprender acerca de lo que habla las Escrituras. Entonces dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que lamentablemente, mis amados, no son reveladas a todos, son reveladas a algunos. Entonces, ¿quién revela los misterios? El que revela los misterios es el Padre, Dios. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, da la revelación actualmente a la iglesia de hoy. El Espíritu Santo es el que derrama una unción reveladora acerca de lo que nosotros necesitamos saber, o de acerca de lo que nosotros deseamos saber, o acerca de lo que Dios quiere revelarnos a nuestra vida.
Entonces, en este versículo de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos damos cuenta de que el Señor es poseedor de los secretos, pero que es revelado para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay revelación, se necesita revelación para comprender muchísimos temas acerca de la Biblia. Entonces, se cree que los demonios eran seres o son seres de otra creación. Los demonios fueron creados en una creación angelical y eran gobernados por Luzbel. Y estos demonios en un momento no fueron demonios, porque en esa creación angelical, estos ángeles o estos ciertos ángeles cayeron en desobediencia delante de Dios y fueron arrastrados por la rebelión de Satanás o de Luzbel, del querubín protector, y entonces fueron prácticamente condenados por la rebelión, por rebelarse al Padre. Entonces esta creación angelical es una creación anterior a la creación adánica. Estos seres tenían cuerpo, no sabemos cómo eran estos cuerpos. Definitivamente, cómo eran, no lo sabemos. Lo que sí podemos comprender y entender a través de las Escrituras es de que ellos eran seres corpóreos, es decir, poseían un cuerpo. Posiblemente eran cuerpos similares a los humanos en forma, si lo queremos imaginar en nuestra mente, podría ser, puede ser, aunque no lo sabemos. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde nosotros podemos ver que esta creación fue destruida con agua. Pareciera que el Señor creaba y si sucedía algo que no estaba acorde a su propósito, el Señor usaba el agua para prácticamente borrar las creaciones. Nosotros vamos a Génesis 1:2 y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, antes de la creación adánica, pudo haber otras creaciones. Y hay evidencia científica, hay evidencia arqueológica de que hubo otras creaciones anteriores a la creación adánica. Entonces nosotros debemos de comprender de que Dios es un Dios creador. Y Dios como Dios creador pudo haber hecho creaciones espirituales, pudo haber hecho creaciones materiales, pudo haber hecho creaciones también angelicales o corpóreas o humanoides. No sabemos, la Biblia no nos da luz, porque en Génesis 1:2 solamente habla de cómo estaba, en qué condición estaba la tierra al momento en que el Señor decidió iniciar la creación que hoy nosotros creemos. Entonces, por ejemplo, hay creaciones espirituales como la mentira, la iniquidad, el mal. La mentira son creaciones espirituales. En un momento el Señor creó esas potestades, creó esas entidades espirituales que operan hoy en el ser humano o en la humanidad que nosotros conocemos. Entonces, nos damos cuenta de que esta creación angelical o esta creación que nosotros vemos ahora como demonios, posiblemente sí tenían un cuerpo y era necesario que tuvieran un cuerpo porque el espíritu definitivamente no puede ahogarse. Cuando nosotros vemos Génesis 1:2, el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Pero ya existían estos seres. Entonces quiere decir que los cuerpos que habitaban estos seres, lo que nosotros conocemos como demonios, fueron prácticamente condenados a la muerte, pero sus espíritus quedaron sin ese cuerpo. Entonces era necesario por medio de un diluvio, por medio de las aguas,
generar la muerte del cuerpo o la muerte corpórea, porque el espíritu no puede ahogarse. Luego de la caída de Luzbel, también algunos ángeles cayeron. Y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces nos damos cuenta que luego de la caída de Luzbel, algunos ángeles cayeron. Acá el apóstol Pedro dice, miren, los ángeles, ni siquiera los ángeles no perdonó cuando pecaron, sino que los arrojó a un lugar llamado infierno, y muchos de esos ángeles, muchos de esos demonios, muchos de esos espíritus están en prisiones de oscuridad para ser juzgados. Judas, capítulo 1, versículo 6, nos habla también de que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron el lugar donde vivían. Y dice así Judas capítulo 1, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay prisiones espirituales donde están encarcelados. La prisión puede ser vagar por el mundo. La prisión puede ser no tener paz, sosiego en ningún momento. La prisión puede ser estar sin un cuerpo y ellos tener una sed insaciable de poseer un cuerpo. Pero también hay cárceles espirituales donde están encarcelados muchos de estos demonios. Las criaturas, estas criaturas o demonios abandonaron, dice esta porción de la Biblia, Judas 1:6, el lugar donde estaban viviendo. Puede ser un lugar espiritual o puede ser también el cuerpo que tuvieron que abandonar a causa de la destrucción de ese cuerpo por el pecado que cometieron. Y están en prisiones eternas. Estas criaturas o las criaturas gobernadas por ellos son lo que nosotros conocemos como demonios, pero que quedaron sin ese cuerpo. Como no tienen cuerpo, los demonios apetecen los cuerpos del ser humano, es decir, ellos necesitan, ansían, tienen un hambre, tienen un deseo de habitar en un cuerpo similar al que perdieron. Los humanos, los cuerpos humanos son la prioridad de los demonios, pero cuando nosotros nos remitimos a la Biblia, nos damos cuenta de que en la región de Gadara, de la tierra de Gad o Gadara, nos damos cuenta que los demonios también pueden poseer animales, aunque su prioridad es habitar cuerpos humanos. Cuando el endemoniado gadareno fue liberado, nos damos cuenta de que el Señor les ordena o les autoriza, porque ellos le piden que si pueden mejor irse a un hato de cerdos. Y la Biblia describe que solo los demonios que tenía el endemoniado gadareno pasaron a 2,000 cerdos. Entonces los demonios también pueden poseer animales. Es decir, hay animales que pueden tener manifestaciones demoníacas. Una de las cosas que no sabemos es de por qué Dios dejó que estos seres o estos demonios pasaran de aquella creación angelical caída, o de esos ángeles caídos o de esos demonios, esa creación pasara
a nuestra creación. No lo conocemos certeramente, no sabemos realmente, pero estamos seguros de que dentro de todo, estos demonios también están cumpliendo un plan del Señor. Están dentro de los planes del Señor y podrían ser correctivos que Dios usa para aquellos hijos desobedientes. De manera que Dios siempre es glorificado por el poder de su nombre y de su palabra. Porque para que una persona sea liberada, tenemos que liberarlo en el nombre de Jesús. Y es por ese nombre que el Espíritu Santo obra, desplaza a ese demonio, lo echa fuera y entonces el Padre puede ser glorificado. Porque damos gracias al Padre por la liberación de esa persona que ha estado cautiva o prisionera o prácticamente poseída por ese demonio. Entonces, no sabemos por qué los dejó entrar a esta creación, pero creemos y hemos visto de que permite que esto suceda para que su nombre sea glorificado, para que su poder sea evidenciado en nuestra vida y en la vida de aquel que va a ser liberado, pero también para que por el poder de la palabra del Señor nosotros podamos tener certeza que por el poder de esa palabra alguien puede ser liberado. A la orden del nombre de Jesús, a esa orden es cuando se deja ver cuando un demonio que ha dominado a una persona, que ha dominado a un ser humano, ese nombre de Jesús, a la orden que da el nombre de Jesús, gente es liberada. Hay liberaciones que son manifiestas y hay otras liberaciones que no son manifiestas. Hay liberaciones que la gente, por ejemplo, del poder o de la fuerza que hace sacudir a la persona el demonio. Hay gente que se hace sus necesidades fisiológicas por la fuerza, el mover del demonio al maltratar a esa persona al salir. Hay gente, por ejemplo, que se hace pipí, se orina, defeca. Hay gente que vomita. Hay gente que solo llora. Hay gente que solo se ríe. Hay gente que cae al suelo y hace manifestaciones. Sus ojos se le nublan. Hay gente que saca la lengua. Muchas manifestaciones. Entonces, a la orden del nombre de Jesús, el demonio tiene que dejar a esa persona. Pero yo quiero decirles que no es cualquiera el que puede hacer esto. Debe de ser una persona consagrada para el ministerio de liberación de demonios. Como el Señor no dejó libres a estos seres espirituales, todos estos espíritus caídos están sujetos al nombre de Jesús, pero también son gobernados o enviados por Satanás, y este Satanás anda suelto, lo vemos nosotros en la Biblia. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos a describir algunos aspectos de los demonios. Entonces dijimos, los demonios número 1 se pueden alojar en seres humanos, pero también se pueden alojar en personas. Los demonios no son personas que murieron, sino que son los espíritus de una creación anterior a la adánica. Pero nos damos cuenta en Marcos capítulo 5, versículo 1, que el endemoniado gadareno estaba en una región al lado del mar de Galilea, y esa región era la región de Gadara. Entonces, otra de las características de los demonios es que son territoriales. Los demonios son territoriales, y también los demonios se asocian. Mire lo que dice la palabra del Señor, Marcos 5, versículo 1, el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos. Entonces hemos dicho que los demonios pasaron de una creación anterior a esta. Pero notamos que a estos espíritus les agrada estar en determinadas regiones. Y en este caso vemos que en esta región de Gadara, ahí les gustaba estar a los demonios. Los demonios se asocian porque cuando el Señor Jesús le preguntó al demonio cómo se llamaba, el demonio le dijo legión. Y legión es decir, estaba un batallón ahí de demonios adentro de este gadareno. Entonces por eso no podía ser liberado. Pero al ver la presencia de Jesús, los demonios le hablan a Jesús, le piden misericordia y le piden al Señor Jesús de que los deje ir, pero hacia un hato de cerdos. En otra de las versiones habla, en Lucas, si no mal recuerdo, usted lo puede buscar en Lucas 8, el 26 al 39, describe que ese hato era de 2,000 cerdos. Y al ser endemoniados esos cerdos, se tiraron al fondo del mar. Entonces hay evidencia bíblica de que también los demonios pueden poseer a los animales. Cuando nosotros vemos en este capítulo 5 de Marcos, vemos en el versículo 7, los demonios clamaron a gran voz y le dicen al Señor Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces los demonios reconocen la autoridad del Señor Jesús. Al verlo, en el momento que lo vieron, la presencia del Señor Jesús fue suficiente. El Señor ni les había dicho nada y clamaron y le dijeron: ¿qué tienes conmigo? Y lo reconocen, sabe quién es. Los demonios saben quién es el Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y mira el demonio lo que le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces la presencia del Señor Jesús atormenta a los demonios. La presencia del Espíritu Santo atormenta a los demonios. El nombre del Señor Jesús tiene autoridad para sacar fuera demonios. Entonces la sola presencia del Señor Jesús hace estragos a los demonios. Entonces por eso es que nosotros debemos insistir de que el ministerio de liberación demoníaca o el ministerio de liberación de demonios es un ministerio para aquellos que han sido llamados a liberar, para personas que son apartadas y consagradas para liberar de demonios, para personas que viven una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de fe, una vida apartada al servicio del Señor. Pero cuando yo digo una vida de fe es decir que crean en la doctrina o crean en la palabra acerca de la liberación de demonios, porque no todos son llamados a este ministerio. Marcos 5:8 también dice de que el Señor Jesús le decía la respuesta al demonio, del demonio al Señor Jesús, era porque el Señor Jesús le había dicho que saliera de ese hombre, espíritu inmundo. Entonces, el Señor Jesús reconocía que este espíritu inmundo habitaba en el endemoniado gadareno. Pero el espíritu inmundo tiene un deseo insaciable de poseer un cuerpo en el cual vivir. En ese mismo capítulo 5 de Marcos, nosotros también podemos ver dos milagros más. Uno es el de la hija de Jairo y otro es la mujer del flujo de sangre. Entonces el Señor tiene poder sobre la muerte, el Señor Jesús. El Señor tiene poder sobre demonios de enfermedad, porque hay enfermedades que son provocadas por demonios. Hay espíritus
enfermos o espíritus de enfermedad. Hay espíritus que causan enfermedades. Usted ha escuchado que le buscan y le buscan los médicos y dice que esta mujer gastó todo su dinero para poder ser curada por los médicos. Dice que gastó todo su dinero, todo lo que tenía lo gastó en médicos y nadie le encontraba que tenía. Pero llegó donde el Señor Jesús, con fe, logró su milagro y fue liberada de este espíritu que le provocaba un flujo de sangre. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que en medio de la multitud se dijo a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces, uno de los factores más importantes en la liberación de demonios, aparte de llevar una vida consagrada, es llevar una vida de fe, una vida de no dudar, una vida con convicción de que el Señor lo puede hacer, de que el Señor lo quiere hacer, de que el Señor Jesús lo ha hecho y que el Señor Jesús lo seguirá haciendo. Es decir, la persona que ministra la liberación de demonios tiene que ser una persona de fe, una persona cimentada en la fe, cimentada en la oración, cimentada en el ayuno, cimentada a guardarse para el Señor, para poder tener la suficiente autoridad espiritual y poder echar fuera demonios. Dice el versículo 21 de Marcos 5, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, es la misma región, es la misma área en el mar de Galilea, solo que pasó a la otra orilla. Y se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Entonces, ¿qué tenía esta zona? ¿Qué tenía esta área? ¿Qué tenía este sector? ¿Qué tenía esta provincia? ¿Qué tenía este territorio de Gadara para que los demonios se manifestaran ahí? Para que los demonios operaran en ese territorio, en esa magnitud. Espíritus de enfermedad, mire, qué tremendo. Espíritu de muerte, porque la niña se murió y le hacían burla al Señor Jesús porque dijo que nada más dormía. Y él la tuvo que resucitar. Un espíritu de muerte operaba ahí, un espíritu demoníaco, de posesión demoníaca, un espíritu de enfermedad sobre la mujer del flujo de sangre, la mujer sirofenicia, dice. Entonces, dice la Biblia, ¿qué tenía esta provincia? ¿Qué le producía deleite a los demonios para poder operar en esa área? Sin duda, creemos que había un desenfreno en esa área, en esa región. Había concupiscencia, pecados, podría haber habido hechicerías, brujerías, en fin, todo aquello que abre puertas espirituales para que los demonios puedan entrar a las personas. El medio en que el hombre vive o el ser humano vive, su conducta, su forma de conducirse, su forma de actuar, su forma de vivir, entre otros, crea un ambiente agradable a los demonios o desagradable. Si nosotros vivimos en Cristo, es un ambiente desagradable. Pero si el ser humano es desagradable al demonio, pero si el ser humano vive en un ambiente de promiscuidad, en un ambiente de pecado, en un ambiente que es propicio para que operen los demonios, entonces se abren puertas espirituales para que esos demonios entren en la persona y operen. Yo recuerdo que alguien me decía que estaba enfermo, me decía, no, es que yo estoy enfermo. Y la enfermedad de él era alcoholismo. Mire, pero no es que así me dijo el médico, que el alcoholismo es una enfermedad. Yo ya he leído en internet que el alcoholismo es una enfermedad. El alcoholismo es un espíritu
que tiene que ser liberado de la persona. Pero la persona debe de consagrarse al Señor, caminar en el Señor, creer que el Señor lo puede liberar. Nosotros podemos orar por esa persona, pero si la persona no quiere ser liberada, no va a ser liberada. Entonces decía esta persona que él era enfermo y su enfermedad se llamaba alcoholismo. Y lo que opera en un alcohólico es un espíritu de alcoholismo, porque abstenios hay un montón, pero ellos aceptan que siguen siendo alcohólicos. Drogadictos, también hay gente activa, drogadicta, pero ellos dicen que van a ser drogadictos toda la vida, aunque sean abstenios de drogas. Pero cuando Cristo llega a la vida del ser humano, la persona es liberada de alcoholismo, liberada de un espíritu de drogadicción, liberada de espíritus de adicción. Hay gente que es liberada incluso de espíritus de obesidad, de espíritu de gula. O sea, son demonios que operan y que poseen al ser humano y lo manipulan simple y sencillamente para destruirlo. ¿Qué hace el alcoholismo? El espíritu alcohólico o el espíritu de alcoholismo, destruir hogares, destruir personas, hombres, mujeres, jóvenes, espíritus de tabaquismo, destruir niños. En internet hay videos de niños que consumen drogas, de niños que están poseídos por demonios que los quieren destruir. Entonces, el medio en que vive la persona, la conducta, cómo se conduce la persona, crea un ambiente agradable o desagradable para el demonio, para los espíritus inmundos. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que el libro de los Salmos, cuando el salmista inicia en Salmo 1, capítulo 1, nos damos cuenta que el salmista alerta acerca de la condición externa a la que el hombre debe de morar o a la que el hombre habita. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, dice así: el justo y los pecadores, inicia el libro de los Salmos. Bienaventurado, dice el salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por algo, el salmista acá nos enseña de que aquel hombre sea bienaventurado, hay que felicitarlo, es feliz porque no anduvo con personas que le dieron consejos inadecuados. Por bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces lo que el salmista nos dice, miren, qué bueno le es para el ser humano que no escuche el consejo de aquellos que viven en desorden. Qué bueno le es al ser humano no atender el consejo de aquel que lo invita o lo incita a hacer uso de drogas, a tomar bebidas alcohólicas, a fumar. Qué bueno aquel hombre que se apartó de aquellos que lo querían hacer tropezar para que cayera y aprendiera cosas que no le son beneficiosas. Qué bueno, bienaventurado el varón que no se fue a sentar con gente que escarnece, que profiere escarnios, con gente que tiene malas costumbres. Qué bueno le es a la persona evitar ese tipo de ambiente. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y también Isaías 52:11 nos enseña el Señor a través de la palabra. Isaías 52:11 nos hace una advertencia: apartaos, apartaos
dice este versículo, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces aquellos que servimos al Señor, que el Espíritu Santo siempre nos redarguya, que siempre el Señor nos guarde, ¿verdad? Con esta exhortación, que evitemos ver cosas que le desagradan a Dios, que evitemos tomar o ingerir o poseer o estar en contacto de cosas inmundas. Que el Señor nos guarde de guardar nuestros ojos, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, de aquello que le es desagradable al Señor, cosas inmundas, más hoy con las redes sociales que está a la disposición de todo el mundo, es fácil caer. Entonces, el Señor nos dice, apartaos, apartaos, salgan de ahí, salid de ahí, huyan en medio de toda cosa inmunda, apártense, no se metan a esas cosas, purifíquense mejor aquellos que han sido apartados para usar los utensilios de Jehová, para poder ministrar. Entonces, por eso es que yo quiero hacer énfasis antes de terminar esta pequeña introducción a la liberación de demonios, que aquellos que desean o que tienen el llamado, más que desean, tienen el llamado para liberar, para ministrar y poder echar fuera demonios, tienen que guardarse, tienen que apartarse. No deben de estar en contacto con cosas inmundas. Entonces usted me va a decir, sí, pero todo es inmundo. Sí, pero si yo lo busco, es diferente. Me voy a contaminar. Pero si yo me aparto, entonces me voy a guardar para Dios. A pesar de que el mundo está bajo maldición, Cristo vino a la tierra y la Biblia dice que allá donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor Jesús, cuando antes de partir, antes de ir al suplicio, antes de ir al patíbulo, antes de ir a la cruz, a la muerte, oró por sus discípulos y le dijo al Padre, Padre, guarda a estos están en el mundo, pero ya no son parte del mundo. Entonces lo que está diciendo el Señor es, mira, Señor, estos aquí viven, pero ellos, como han escuchado mi voz y han escuchado tu voz, los hemos apartado para nosotros, los hemos apartado del mundo. Y terminamos con Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay pecado en el mundo, sobreabunda el pecado en el mundo, pero nosotros debemos de creer que por la misericordia, por la gracia del Señor, nosotros podemos salir adelante, podemos decir que no a los vicios, podemos decir que no a las adicciones, podemos decir que no a todo aquello a lo cual los espíritus inmundos nos quieren conducir para nuestra destrucción. Y debemos de ser conscientes de la visita de nuestro Señor Jesús. Debemos de ser conscientes de que hay un Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente, que opera en la vida del cristiano, y que podemos atesorar esa manifestación del Espíritu Santo con temor, con amor, con temblor, porque el pueblo de Dios debe de aprovechar el poder del Espíritu Santo, debe de aprovechar cuando el Espíritu Santo se manifiesta, debe de aprovechar cuando el Espíritu Santo está disponible para liberar, debe de aprovechar cuando hay poder para liberar en el nombre de Jesús. En esta tarde quiero concluir con este versículo, repitiéndolo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay esperanza en Cristo Jesús. Vamos a continuar el próximo martes con el tema liberación de demonios, y esta era una pequeña introducción en el cual quería hacer mención
acerca de lo que son algunos conceptos o definiciones de los demonios. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.